Nuevos pagos, nuevas ayudas económicas. ¿Qué estados nos estarían enviando pagos de hasta $1,000 en este mes de marzo? Pues bueno, traemos al menos 6 cheques de estímulos estatales con ayudas diferentes y pagos directos que oscilan entre 350, 500 y hasta $1,000. Van dirigido para las personas que sí lo necesitan, para personas de bajos ingresos. Lo estamos alentando a que siga escuchando para ver si es que usted puede calificar para este impulso, pues un total de 6 estados diferentes van a comenzar a repartir entre todas aquellas personas que están haciendo todo lo posible para poder combatir la inflación este dinero. Este es un problema que ha sido bastante persistente en estos últimos 2 años y actualmente se encuentra en su nivel más alto en 40 años. Hablamos de la inflación, lo cual hace que los estadounidenses tengan dificultades para poder pagar la mayoría de sus gastos. Estos programas fueron creados para muchos estados con el fin de ayudar financieramente a sus propios ciudadanos. De hecho, algunos de estos reembolsos o alivios económicos ya comenzaron a distribuirse a principios de este 2023. Los estadounidenses ya tienen una idea de lo que pueden esperar debido a la experiencia de estos primeros pagos. Recuerde que estos pagos serán a modo de cheques por correo o también como depósitos directos. Algunos serán automáticos y otros deben ser solicitados. Así que estaremos viendo toda esta información muy importante y actualizada sobre los estímulos económicos para que usted tenga un poco de ayuda ante esta situación que está muy delicada. ¿Qué estados estarán recibiendo pagos de estímulos en este mes de marzo 2023? Para empezar tenemos al estado de Illinois, el cual está ofreciendo a los residentes un reembolso a través del programa de reembolso de impuestos a la propiedad que se estará implementando el 6 de marzo. Este va a tener un promedio de $350 y estará dirigido a personas que residen en casas unifamiliares. Pueden ser casas adosadas o unidades de apartamentos o condominios. Esto va dirigido para las personas de bajos ingresos. Luego traemos al estado de Maine, que estará ofreciendo 5,000 cheques de reembolsos de $450. Va aproximadamente, por lo menos, a 880,000 residentes. Las personas que califican deben haber presentado una declaración de impuestos sobre la renta de Maine como residente de un año completo para el año fiscal 2021 y ganar al menos $150,000 por año si es que es un contribuyente soltero. Luego traemos al estado de Idaho, que nos ofrece un reembolso máximo de $600 para contribuyentes en conjunto que hayan presentado la última declaración de impuestos sobre la renta y hasta $300 para contribuyentes individuales. Para el 31 de marzo se habrá enviado alrededor de 800,000 cheques a todos los residentes. Luego traemos al estado de Connecticut, que estará enviando pagos en efectivo por bonificación. Son pagos de $1,000 y va dirigido a las personas que trabajaron en la primera línea durante la pandemia. Se estará enviando alrededor de 35,000 cheques por correo durante las próximas 6 semanas. Luego traemos al estado de Carolina del Sur. Este va a estar enviando un reembolso de hasta $800 y va dirigido a quienes declararon impuestos antes del 15 de febrero. Ahora tenemos a un estado que recientemente aprobó un estímulo muy importante y es el estado de Georgia. Nos va a estar dando cheques de desgravación fiscal de hasta $500. Es un estímulo con un valor de hasta $500 para aquellos que presentaron su declaración de impuestos del año 2021 y para este próximo 2022, que haya sido aprobado por la Cámara de Representantes de Georgia. Esta es una renovación prácticamente de un crédito fiscal promulgado el año pasado. Este entró en vigor cuando se presentaron las declaraciones de impuestos del año 2020 y 2021. Ahora prácticamente esto va a depender del Senado de Georgia, determinar si es que millones verán entre $250 y hasta $500 agregados a su reembolso de impuestos.
El proyecto de ley fue aprobado por la Cámara con un amplio margen de 170 a 2 votos, lo cual indica una alta probabilidad de la aprobación también en la Cámara Alta. La extensión de este crédito prácticamente es un pilar clave dentro de la campaña de reelección del gobernador republicano Brian Kemp, que ganó en el mes de noviembre, con los votantes de Georgia dándole la victoria. El gobernador Kemp está trabajando para poder cumplir con sus compromisos. ¿Cuánto es que van a estar valiendo estos pagos? Bueno, la cantidad será distribuida dependiendo del estado civil de la persona y si es que tiene al menos un dependiente a su cargo. Si es el caso de que sea un contribuyente soltero y no tenga ningún tipo de dependiente, estará recibiendo hasta $250. Si es que el caso es que sea un jefe de hogar y sí tenga dependientes, va a recibir hasta $300. Y por último, si es que es casado y presentó su declaración en conjunto, va a recibir hasta $500. Una trampa también es que el tamaño del crédito fiscal no puede ser mayor que el tamaño del reembolso antes de que el crédito se agregue a la parte superior. Ahora que el proyecto de ley ha sido aprobado en la Cámara de Representantes, esta se va a dirigir al Senado. El año pasado el Senado aprobó el proyecto de ley el 16 de marzo, lo cual significa que los legisladores de esa Cámara aún pueden estar negociando o revisando esta legislación. Tenemos a marzo prácticamente en la esquina, así que se puede esperar una votación en las próximas semanas. Una duda muy interesante es cómo se va a distribuir los pagos del crédito. Bueno, si el Senado adopta esta ley, los contribuyentes que califican pueden esperar un pago electrónico o también un cheque en físico, esto según las instrucciones del reembolso del contribuyente, así como le indica en su declaración del año fiscal 2021, si es que recibe como depósito directo por cuenta bancaria o si recibe por correo. Y una noticia de último momento para todas las personas que están realizando sus declaraciones de impuestos al IRS. Y es que el IRS da a los residentes de San Diego hasta octubre para declarar sus impuestos. Los ciudadanos de este estado van a tener un plazo de hasta el 16 de octubre para poder hacer su presentación de declaraciones de impuestos federales. La prórroga afecta prácticamente en general a otros plazos fiscales, incluido pagos trimestrales de impuestos estimados y aportaciones a sus cuentas individuales de jubilación. También se han concedido la prórroga a residentes de varios condados como ser de California, así como partes de Alabama y Georgia. Este cambio fue anunciado el viernes por el Servicio de Impuestos Internos. Pretende ofrecer un alivio a cualquier zona que sea designada por la Agencia Federal de Gestión de Emergencias en estos 3 estados. Junto con este beneficio de más tiempo, hay un poco de singularidad para la zona de San Diego, como un caso un poco más especial, y esto es en lo que se refiere a la planificación fiscal. El Union Tribune se sentó con Anderson para poder entender qué cuestiones pueden afectar a las personas que declaran impuestos en San Diego. Y es que este año los impuestos van a poder pagarse hasta octubre y no hasta abril. Los ciudadanos de San Diego, junto con sus residentes de docenas de otros condados de California, van a tener hasta 6 meses más para declarar sus impuestos en este año. Esto se aplicará también a los declarantes residenciales y empresariales. Los contribuyentes de San Diego deben presentar su declaración de impuestos federales hasta el 16 de octubre. Anteriormente, tanto el IRS como el estado de California ya habrían ampliado la fecha de presentación del 18 de abril hasta el 15 de mayo. Actualmente no se sabe si es que el plazo estatal también se va a trasladar hasta octubre. El plazo se amplió para los residentes en zonas que han sido declaradas catastróficas por el gobierno federal. En un comunicado emitido el día viernes por la tarde, el IRS proporcionó más información, incluyendo también cómo es que esto afecta a los declarantes. Algunos detalles claves de esto fueron los siguientes. Entre otras cosas, esto significa que los contribuyentes que cumplan los requisitos también tendrán hasta el 16 de octubre para hacer las aportaciones en 2022 a sus cuentas IRA y a sus cuentas de ahorro para salud. La prórroga también da más tiempo para poder presentar los pagos trimestrales de impuestos estimados. Esto significa que los contribuyentes van a poder omitir este pago y también pueden incluirlo en su declaración del 2022 que presenten. Esto será el 16 de octubre o antes.
Las siguientes entidades tienen hasta la fecha límite posterior: las declaraciones sobre ingresos de las personas ficticias. También estará entrando lo que serán las declaraciones de diversas empresas. Y por último estarían entrando las declaraciones de organizaciones que están exentas de impuestos. Pues esta es una noticia muy buena para estos residentes. Es algo que prácticamente es como un alivio, una ayuda para no presionarlos luego de haber pasado muy malos momentos. Amigos de Últimas Noticias de hoy, les agradecemos mucho por haberse quedado hasta el final de este video. Esperamos que toda la información que les hemos dado les sea de mucha utilidad y que hayan quedado satisfechos. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal, activen la campanita, compartan este contenido con todos sus amigos, pueden compartirlo en sus redes sociales para que esto llegue a más gente y esta información sea mucho más útil. También los invitamos a que participen de nuestra comunidad, donde estamos subiendo información muy interesante en diversos temas, como ser el seguro social, los cupones de alimentos, hablamos de alivios como este que estamos hablando en este momento y muchas otras cosas más. También les pedimos que nos dejen sus opiniones y sus dudas en las cajas de comentarios. Nosotros vamos a responderlo lo más rápido posible. Nos vemos en el próximo video.